Los hijos del millonario viudo eran incontrolables, hasta que la nueva niñera hizo algo inesperado. «Soy la reina del pantano y necesito que 2 valientes caballeros me rescaten», gritó Ana María mientras dirigía la manguera hacia los gemelos cubiertos de lodo, empapándolos completamente, mientras ellos chillaban de alegría. Carlos Aguirre se llevó las manos a la cabeza, observando horrorizado cómo su jardín de Polanco se convertía en un campo de batalla. Su traje italiano de 30,000 pesos ya tenía salpicaduras de barro. «¿Qué demonios está haciendo?». Su voz salió estrangulada. Los gemelos, Pablo y Luis, rodaban por el césped encharcado, sus carcajadas resonando por primera vez en 2 años. La nueva niñera, ¿cómo se llamaba? Ana María. Había llegado hacía apenas 1 hora para la entrevista y ya había destruido todo el protocolo de la casa. «Estoy salvando a sus hijos, señor Aguirre». Ana María bajó la manguera, su uniforme azul completamente arruinado. «Aunque usted no lo vea todavía». 3 horas antes, Carlos había despedido a la 7ª niñera. Las mariposas, 3 docenas, todavía revoloteaban por su oficina mientras los inversionistas japoneses lo miraban atónitos desde la videollamada. «Mis disculpas más sinceras», había murmurado antes de cortar la conexión que podría haberle significado $50 millones. Los gemelos habían perfeccionado el arte del sabotaje desde que Elena murió. Cada niñera duraba menos que la anterior. La última había aguantado exactamente 4 días antes de salir corriendo con su bolsa Louis Vuitton manchada de pintura fosforescente. Ana María había llegado por un error de la agencia. Su currículum decía licenciada en educación, pero el puesto pedía experiencia en hogares de alto nivel socioeconómico. «Señorita Flores, claramente hay un malentendido». Carlos había comenzado su discurso de rechazo cuando los gritos lo interrumpieron. «Operación Pantano en marcha». El agua de la piscina se había vuelto verde. Colorante vegetal, descubriría después. Los aspersores del jardín escupían lodo. Habían llenado el sistema con tierra, y los gemelos corrían en ropa interior, lanzándose puñados de barro mezclado con lo que parecía ser el contenido completo de su refrigerador Sub-Zero. Cualquier adulto sensato habría huido. Ana María se quitó los tacones. «¿Saben qué?», les gritó a los niños. «El pantano necesita un monstruo», y se lanzó de panza al charco de lodo que habían creado. Carlos no podía procesar lo que veía. Esta mujer, esta completa desconocida, estaba destruyendo su jardín de diseñador junto con sus hijos. Pablo había dejado de lanzar lodo para mirarla con la boca abierta. Luis se acercó cauteloso. «¿Eres el monstruo?», preguntó el niño. «No, soy la reina del pantano, pero un hechizo malvado me tiene atrapada». Ana María se sentó en el lodo, su falda azul completamente arruinada. «Solo 2 valientes caballeros pueden romper el hechizo con agua mágica». Ahí fue cuando agarró la manguera. «Señorita Flores». Carlos corrió hacia ellos, pero resbaló en el lodo, cayendo espectacularmente sobre su trasero. Los gemelos estallaron en carcajadas, no esas risitas educadas que hacían frente a sus socios. Carcajadas reales desde el estómago, el tipo de risa que Elena solía provocar. «Papá parece un pingüino», jadeó Pablo entre risas. «Un pingüino enojado». Luis rodó por el pasto. Ana María le extendió la mano a Carlos. «Su traje ya está arruinado. ¿Por qué no se une a nosotros?» «¿Está loca? Tengo una reunión en 2 horas con 2 niños que no han reído así desde que su madre murió». Las palabras lo golpearon como agua helada. Carlos miró a sus hijos. Pablo construía un castillo de lodo. Luis había encontrado una rana y la proclamaba princesa del pantano. Por primera vez en 2 años no estaban destruyendo, estaban creando. «No sé quién es usted». Carlos se levantó con toda la dignidad que podía reunir con lodo escurriendo de su saco. «Pero está despedida». «No puede despedirme, nunca me contrató». Ana María se encogió de hombros. «Además, sus hijos me necesitan. Mis hijos necesitan disciplina. Sus hijos necesitan amor». Los ojos castaños de Ana María lo desafiaron. «¿Cuándo fue la última vez que jugó con ellos?» Carlos abrió la boca. La cerró. No podía recordarlo. «Papá nunca juega», dijo Luis apareciendo a su lado con las manos llenas de lodo. «Dice que los hombres importantes no tienen tiempo». «Elena jugaba», murmuró Pablo. Ella hacía voces de monstruo. El nombre de su esposa fue un puñetazo al estómago.
Carlos retrocedió. Ana María se puso de pie, el agua goteando de su cabello negro. Señor Aguirre, sus hijos convirtieron su casa en zona de guerra porque es la única forma que conocen de sentir algo. La risa, el caos, incluso el desastre, todo es mejor que el silencio. Usted no sabe nada sobre mi familia. Sé que 2 niños de 6 años no deberían saber hacer bombas de brillantina. Sé que su hijo Pablo tiene ojeras de adulto. Sé que Luis se mordió las uñas hasta sangrar. Se acercó, dejando huellas de lodo. Y sé que usted los ama tanto que le aterra tocarlos porque podrían romperse como se rompió ella. Carlos sintió que le faltaba el aire. Esta extraña había visto en una hora lo que 7 niñeras profesionales no habían notado en meses. ¿La entrevistamos, papá? Pablo jaló su pantalón arruinado. Ella no gritó cuando pusimos sal en su café. ¿Hicieron qué? Prueba número 1, anunció Luis solemnemente. Todas las niñeras toman café, les ponemos sal, si gritan, son malas. Ella se lo tomó todo, Pablo sonrió, y pidió más. Ana María guiñó un ojo. Crecí en Coyoacán con 5 hermanos. He bebido cosas peores. Carlos miró el desastre de su jardín. Su reunión estaba arruinada, su traje destruido, sus hijos estaban sonriendo. Periodo de prueba, escuchó su propia voz decir. 1 semana. Los gemelos gritaron y se lanzaron a abrazarlo, con las manos llenas de lodo, pero con reglas, añadió desesperado mientras el barro se escurría por su cuello. Horarios, estructura, nada de destruir la casa. Claro, Ana María sonrió, pero el miércoles será día de desastre controlado. ¿Día de qué? Luis le lanzó un puñado de lodo directo a la cara. Empieza ahora. Y mientras Carlos escupía tierra de su boca, mientras sus hijos reían histéricos, mientras esta completa extraña los rociaba a todos con la manguera, un azot traicionero cruzó su mente. Elena habría amado esto. El caos había llegado para quedarse. Si vuelve a tocar el sistema de seguridad, la despido. Carlos empujó el manual de 15 páginas hacia Ana María. Todo está aquí. Horarios, rutinas, alergias, números de emergencia. Ana María hojeó el documento mientras los gemelos la observaban desde las escaleras como 2 pequeños espías. Había llegado a las 7 de la mañana, encontrando a Carlos ya vestido con otro traje impecable, como si el desastre del día anterior nunca hubiera ocurrido. Desayuno a las 7:30, medicamento para Pablo a las 8:00, leyó en voz alta. ¿Espera que memorice todo esto? Las otras niñeras lo hicieron. ¿Las mismas que duraron menos que un cartón de leche? Un estruendo vino de la cocina. Carlos cerró los ojos. 3, 2, 1. La licuadora explotó, lanzando lo que parecía ser huevo crudo mezclado con jugo de naranja al techo. Los gemelos aparecieron en la entrada, tratando de parecer inocentes. Fue un accidente, dijo Pablo. Queríamos hacer desayuno, añadió Luis. Carlos sacó su teléfono. Llamaré al servicio de limpieza. No. Ana María le quitó el teléfono. Ellos lo limpiarán. Son niños de 6 años, que saben perfectamente cómo programar una licuadora para explotar. Se acercó a los gemelos. ¿Saben qué hacen los científicos cuando un experimento sale mal? Los niños negaron con la cabeza, intrigados. Documentan los resultados y limpian su laboratorio. Ana María abrió un cajón y sacó 2 de las camisas blancas de Carlos. Pónganse sus batas de científico. Esas son mis camisas de 1000 pesos. Ahora son batas de laboratorio. Ana María les ayudó a ponérselas. Las camisas les llegaban hasta los tobillos. Científicos Aguirre, necesito un reporte sobre qué salió mal con su experimento. Pablo miró a Luis. Luis miró a Pablo. Ninguna niñera les había pedido que explicaran sus travesuras antes. Pusimos demasiada presión, murmuró Pablo finalmente. El huevo se expandió, añadió Luis. Excelente observación. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Mientras los niños limpiaban, mal pero con entusiasmo, Ana María notó que Carlos no se había movido de la entrada. La miraba como si tratara de resolver una ecuación imposible. Tengo una junta a las 9, dijo finalmente. Vaya, nosotros estaremos aquí documentando explosiones. Carlos dio 2 pasos hacia la puerta. Se detuvo. El medicamento de Pablo, para su asma, ya lo leí. Y Luis es alérgico a las fresas, lo sé. Se quedó ahí parado como si quisiera decir algo más.
Ana María vio el momento exacto en que decidió no hacerlo. Después de que se fue, encontró a los gemelos en su habitación. Estaban sentados en el piso rodeados de fotografías que claramente no deberían tener. ¿De dónde sacaron esas fotos? Ana María se arrodilló junto a ellos. Del estudio de papá. Luis no levantó la vista. El que siempre está cerrado. Eran fotos de Elena. Docenas de ellas. Elena embarazada. Elena con los bebés recién nacidos. Elena enseñándoles a caminar. Elena en el hospital, delgada pero sonriendo, con un gemelo en cada brazo. Era bonita, dijo Pablo en voz muy baja. Papá guardó todas sus cosas. Luis tocó una foto donde Elena tenía pintura en las manos. No nos deja entrar ahí. Ana María sintió un nudo en la garganta. ¿La extrañan? Papá dice que los hombres fuertes no lloran. Pablo se limpió la nariz con la manga de la camisa bata. Pero nosotros no somos fuertes, susurró Luis. Ana María los jaló hacia ella. Olían a huevo y tristeza. ¿Saben qué? Los hombres más fuertes que conozco lloran. Llorar es como cuando la licuadora explota. Si no dejas salir la presión, todo explota. Papá nunca llora. Tal vez su licuadora está a punto de explotar. Los niños se quedaron pensando en eso. Podemos hacer algo. Pablo señaló una foto donde Elena pintaba con los dedos. Mamá nos dejaba pintar en la pared del garage. ¿En serio? Sí, decía que las paredes se podían limpiar, pero los recuerdos no. Ana María miró las fotos. Tomó una decisión que probablemente la haría ser despedida. Busquen ropa que se pueda manchar. Vamos al garage. Encontró lonas en el sótano, pintura en el cuarto de servicio. Extraño que una casa con niños tuviera pintura pero no la usaran. Los gemelos vibraban de emoción mientras extendía las lonas sobre una pared completa del garage. ¿Qué pintamos? Luis ya había metido las manos en la pintura azul. A su familia. ¿Con mamá? Con todos. Empezaron despacio, torpes. Pablo dibujó 4 figuras de palitos. Luis añadió un sol enorme. Luego Pablo decidió que su mamá necesitaba alas. Era un ángel, explicó seriamente. Los ángeles vuelan, concordó Luis, salpicando pintura dorada. Poco a poco el mural creció. Elena con alas. Carlos con un maletín ridículamente grande. Los gemelos como 2 remolinos de color. Un perro que nunca tuvieron pero que querían. Una casa con corazones por ventanas. Le falta algo. Pablo frunció el ceño. ¿Qué? A ti. Luis mojó su pincel en pintura verde. Tú también vas. No soy parte de... Eres la que nos deja pintar. Pablo empezó a dibujar una figura con cabello negro. Vas aquí entre nosotros y papá. Ana María sintió lágrimas quemar sus ojos, mientras estos niños rotos la pintaban como un puente entre ellos y su padre. ¿Qué demonios está pasando aquí? Carlos estaba en la entrada del garage. Su reunión había terminado temprano, o la había cancelado, no estaba segura. Miraba el mural como si fuera una bomba a punto de estallar. «Papá, mira». Luis corrió hacia él con las manos llenas de pintura. «Mamá es un ángel». Carlos se quedó congelado cuando vio a Elena con alas, sonriendo desde la pared. Su maletín cayó al piso. «Nosotros...» empezó, pero su voz se quebró. Pablo se acercó despacio. «¿Te gusta? Tú eres el grande con el maletín. Mamá decía que eras muy importante». Carlos cayó de rodillas. Realmente cayó, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. Tocó la pintura fresca de las alas de Elena y sus hombros empezaron a temblar. «¿Papá?» Luis se asustó. «¿Estás bien?» Ana María se acercó silenciosamente. No dijo nada, solo puso su mano en el hombro de Carlos mientras este hombre de 38 años, este titán de los negocios, lloraba como no había llorado en 2 años. Los gemelos se miraron. Luego, como si se pusieran de acuerdo sin palabras, abrazaron a su padre por ambos lados, manchándolo completamente de pintura. «Está bien, papá», susurró Pablo. «Los hombres fuertes sí lloran». «Mamá estaría feliz», añadió Luis. «Le gustaba cuando pintábamos». Carlos los apretó contra él como si fueran a desaparecer. Por encima de la cabeza de Pablo, sus ojos encontraron los de Ana María. En ellos había una pregunta que no podía formular. «Los niños querían recordarla con alegría», dijo ella suavemente. No con silencio. Carlos asintió, incapaz de hablar. Se quedaron así, los 4 en el piso del garage,
cubiertos de pintura, mirando a Elena sonreír desde la pared. «Señorita Ana», Pablo levantó la vista, «¿puedes quedarte para siempre? Tu papá me dio una semana de prueba». «Papá», Luis usó su voz más seria. «Necesitamos una reunión de negocios». Carlos casi sonrió. «¿Sobre qué?» «Sobre mantenerla». Pablo se cruzó de brazos. «Es la primera que no huye. Y sabe hacer voces de monstruo», añadió Luis. «No hemos comprobado eso», protestó Ana María. Luis la miró con ojos enormes. «¿Sabes?». Ana María gruñó desde lo profundo de su garganta. «Soy el monstruo come niños que no se bañan». Los gemelos gritaron y corrieron. Ana María los persiguió haciendo ruidos guturales. Carlos se quedó sentado en el piso, viendo a esta extraña perseguir a sus hijos alrededor del garage. Por primera vez en 2 años, el sonido de las risas no le dolía. Su teléfono vibró. Otro mensaje sobre la oferta de compra de su empresa. $50 millones. Una nueva vida en Silicon Valley, lejos de los recuerdos. Miró el mural. Elena sonreía con sus alas doradas. «No todavía», murmuró. «No estamos listos». Esa noche, por primera vez en meses, los gemelos durmieron sin pesadillas. ¿Miércoles de qué? Carlos levantó la vista de su café mientras Ana María pegaba un calendario en el refrigerador. Miércoles de desastre controlado. Ella marcó cada miércoles con un círculo rojo. Los niños necesitan un día para explotar sin consecuencias. Mis hijos no necesitan permiso para destruir. Ya son expertos. Un grito vino del segundo piso. Carlos ni se inmutó. ¿No va a revisar? Ana María arqueó una ceja. Es martes. Los martes Pablo persigue a Luis con la araña de plástico. Otro grito, luego risas. Y eso no le preocupa. Me preocupó las primeras 20 veces. Carlos volvió a su laptop. La araña se llama Gertrudis. Ana María lo estudió. 3 días habían pasado desde el mural. Carlos había vuelto a su rutina de trabajo, pero algo había cambiado. Ya no huía de la casa a las 7 de la mañana. Necesito su autorización para el miércoles. ¿Para qué exactamente? Confianza. Ana María se sentó frente a él. Sus hijos necesitan saber que está bien hacer desastre cuando hay reglas. Eso no tiene sentido. Pablo mojó la cama anoche. Carlos se tensó. ¿Cómo sabe? Lavé las sábanas. No se preocupe, no le dije nada. Ana María bajó la voz. Tiene pesadillas. Luis también, pero él grita en vez de mojarse. Lo sé. La voz de Carlos fue apenas un susurro. Elena era la que... Ella sabía calmarlos. ¿Qué hacía? Cantaba. Carlos cerró la laptop como si pesara toneladas. Canciones ridículas que inventaba. Una sobre un pulpo que vendía zapatos. Otra sobre una nube que tenía hipo. ¿La recuerda? No. La palabra cayó como piedra. Intenté grabarla cuando se enfermó, pero decía que la hacía sentir como si ya estuviera muerta. Se quedaron en silencio. Los gemelos bajaron corriendo las escaleras. Luis persiguiendo a Pablo con Gertrudis. «Señorita Ana». Pablo se escondió detrás de ella. «Sálveme». «Lo siento. Estoy del lado de Gertrudis». Ana María le quitó la araña a Luis y la puso sobre la cabeza de Pablo. «Traición». Pablo cayó dramáticamente al piso. «Muero, cuéntenle a mi padre que comí sus chocolates suizos». «¿Tú fuiste?» Carlos se levantó. «Esos costaban 500 pesos. Estoy muerto, no puedo oír». Pablo cerró los ojos. Luis se sentó sobre él. «Los muertos no respiran, tú sí. Soy un zombi». «Los zombis comen cerebros, no chocolates». Ana María tosió para ocultar su risa. Carlos la miraba como preguntando, ¿esto es normal? «Totalmente normal», articuló ella sin sonido. «Bueno, zombi chocolate». Carlos sorprendió a todos levantando a Pablo por los tobillos. El castigo por comer chocolates suizos es cosquillas. Pablo chilló mientras Carlos lo atacaba. Luis saltó sobre la espalda de su padre. «¡Ataque zombi!». Los tres rodaron por el piso. Ana María sacó rápidamente su teléfono y tomó una foto. El CEO millonario siendo derrotado por 2 niños de 6 años. «Se rinden», Carlos jadeó. «Me rindo. Los zombis ganan». Los gemelos celebraron con un baile de victoria que parecía más convulsión que baile. «Ahora», Ana María aplaudió. «¿Quién quiere decidir qué hacemos el primer miércoles de desastre?» «Yo», gritaron ambos. «Guerra de comida», dijo Pablo. «Pintura en el cuerpo», dijo Luis. «¿Papá?» Ana María lo miró.
Carlos se estaba arreglando el cabello despeinado. ¿Tengo opción? No. Entonces, combinemos ambas. Guerra de pintura comestible. Los gemelos lo miraron con adoración. «Eres el mejor papá». Luis lo abrazó. Carlos se congeló por un momento. Luego lo abrazó de vuelta. «Voy a arrepentirme de esto, ¿verdad?» «Completamente». Ana María sonrió. El miércoles llegó demasiado rápido para Carlos y demasiado lento para los gemelos. Ana María había cubierto todo el jardín trasero con plásticos. Baldes de pintura comestible, hecha con maicena, agua y colorante de comida, esperaban como municiones. Las reglas. Ana María levantó un silbato. Nada en los ojos, nada en la nariz. Todo queda en el jardín, ¿entendido? Sí. Los gemelos ya habían metido las manos en la pintura morada. ¿Y yo? Carlos apareció en la puerta, todavía con pantalones de vestir y camisa. Así no puedes jugar, papá. Pablo frunció el ceño. Dame 2 minutos. Carlos volvió en shorts y una camiseta vieja, que Ana María sospechaba no había usado en años. Se veía diferente, más joven, más como un padre que como un CEO. ¿Listos? Ana María levantó el silbato. Espera, Luis la miró sospechoso. ¿Tú no juegas? Yo soy el árbitro. No hay árbitros en la guerra, Pablo declaró solemnemente. Antes de que pudiera reaccionar, los gemelos la habían atacado con pintura verde. Carlos se rió. Realmente se rió, y lanzó un puñado de pintura rosa a sus hijos. «Guerra», gritó Luis. El jardín se convirtió en un arco iris de caos. Pablo y Luis formaron una alianza contra Carlos, luego lo traicionaron mutuamente. Luego se unieron contra Ana María. Carlos la persiguió con pintura azul, mientras ella trataba de esconderse detrás de un árbol. «¡Sin piedad!», gritó mientras la alcanzaba, embarrando pintura en su cabello. «Eso es trampa». Ana María agarró pintura amarilla y se la estampó en la cara. Se quedaron congelados, él con las manos en su cabello, ella con las palmas en sus mejillas. Muy cerca, demasiado cerca. «Yo...» Carlos empezó. «Ataque sorpresa». Los gemelos los derribaron a ambos, cayeron en un enredo de extremidades y pintura. Ana María quedó sobre Carlos, ambos cubiertos en todos los colores imaginables. Por un segundo, solo un segundo, algo pasó entre ellos, un reconocimiento, una posibilidad. Victoria. Pablo y Luis bailaban alrededor de ellos. Ana María rodó hacia un lado, el corazón latiendo muy rápido. Carlos se sentó parpadeando como si acabara de despertar. «Creo que necesitamos la manguera». «Sí». Ana María no lo miró. La manguera. Mientras lavaban a los niños, que protestaban que el agua estaba fría, Ana María notó que Carlos la observaba. No de manera obvia, solo miradas, como si tratara de entender qué acababa de pasar. «Señorita Ana», Pablo tiritaba envuelto en su toalla. «¿Podemos hacer esto todos los miércoles?» «¿Sí, tu papá?» «Sí». Carlos la interrumpió. «Sí, podemos». Luis bostezó enormemente. «Tengo sueño». «Yo también». Pablo se frotó los ojos. Era apenas las 4 de la tarde, pero el caos los había agotado. Ana María los llevó adentro para bañarlos apropiadamente. Carlos se quedó en el jardín, mirando el desastre de colores. Su teléfono sonó. Era su abogado. La oferta aumentó a 55 millones. La voz era emocionada. «Pero necesitan una respuesta esta semana». Carlos miró hacia la casa. Podía escuchar a Ana María cantando algo sobre un pulpo vendedor de zapatos. Una canción ridícula. Una canción que sus hijos necesitaban. «No». «Disculpe». Dije no voy a vender. Carlos, es una oportunidad única. Mi familia es única». Colgó. Cuando entró, encontró a los 3 en el sofá, los gemelos dormidos, uno a cada lado de Ana María, que seguía cantando suavemente. Se detuvo cuando lo vio. «No pares», dijo él, «por favor». Ana María continuó. «El pulpo Sebastián vendía zapatos sin parar, 1, 2, 3 pares. ¿Cuántos dedos puede calzar?» «Es ridícula». Carlos se sentó en el sillón frente a ellos. «Las mejores canciones lo son». Pablo murmuró algo en sueños y se acurrucó más contra Ana María. No había mojado la cama en 2 noches. Todavía había pesadillas, pero menos gritos. «Mi suegra la habría odiado», Carlos dijo de repente. «A usted. Habría dicho que no tiene clase». Ana María se tensó. «No soy».
Pero Elena, continuó como si no la hubiera oído. Elena la habría adorado, habría pintado con ustedes, habría sido la primera en lanzar pintura. Señor Aguirre, a Carlos. La miró directo a los ojos. Solo Carlos. El momento se estiró entre ellos. Ana María sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso. Tu suegra, dijo cuidadosamente. ¿Viene seguido? No desde el funeral, vive en Monterrey. Dice que es muy doloroso ver a los niños. Pausó. Pero llamó ayer. Alguien le contó sobre el incidente del jardín. Viene el viernes. Ana María sintió el estómago caer. ¿Viene a evaluarme? Viene a convencerme de que acepte la oferta de Silicon Valley. Carlos acarició el cabello de Luis. Y a llevar a los niños a un internado en Suiza. No puedes. No voy a hacerlo. Su voz fue acero. Pero ella no lo sabe todavía. Se miraron sobre las cabezas dormidas de los niños. Una guerra se acercaba y Ana María acababa de entender que estaba del lado de Carlos, aunque eso significara enfrentar a un dragón llamado suegra. Necesitaremos un plan, dijo ella. Carlos casi sonrió. ¿Nosotros? Los niños me necesitan. Ana María levantó la barbilla. Y aparentemente usted también. No era una declaración de amor, todavía no, pero era un principio. Y los principios, pensó Carlos mientras veía a sus hijos dormir pacíficamente, a veces vienen cubiertos de pintura comestible. 2. Tu hijo golpeó a Sebastián Mendizábal en la cara. La directora del colegio británico miraba a Carlos como si Pablo hubiera cometido un crimen de guerra. Ana María apretó las manos en su regazo. Carlos la había llamado desesperado. Estaba en una junta crucial y necesitaba que alguien fuera a la escuela inmediatamente. ¿Dónde está Pablo?, preguntó ella. En la enfermería. Se niega a disculparse. ¿Puedo hablar con él primero? La directora la miró de arriba a abajo, notando claramente que no era la madre. Usted es la niñera. Necesitamos a un padre o tutor legal. Soy la persona que está criando a estos niños. Ana María se levantó. Así que puede hablar conmigo o puede esperar 3 horas a que el señor Aguirre salga de su junta con inversionistas japoneses. La directora parpadeó. La enfermería está por aquí. Pablo estaba sentado en la camilla, las rodillas contra el pecho. Tenía los nudillos rojos y los ojos hinchados de llorar. Hola, campeón. Ana María se sentó junto a él. No me arrepiento, murmuró sin mirarla. ¿Qué dijo Sebastián? Pablo apretó más las rodillas. Dijo que soy afortunado porque mi mamá murió y ahora papá es más rico porque no tiene que gastar en medicinas. Ana María sintió fuego en el estómago. ¿Eso dijo? Y que por eso papá nos va a mandar a Suiza para no vernos más. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Es verdad? ¿Papá no nos quiere ver? Tu papá los ama más que a nada en el mundo. Pero nunca está. Estar y amar son cosas diferentes. Ana María le limpió la cara. A veces los papás no saben cómo estar, pero eso no significa que no amen. Sebastián dice que las niñeras no saben nada. Sebastián parece decir muchas tonterías. Pablo casi sonrió. Le rompí la nariz. No estoy diciendo que estuvo bien, pero lo entiendo. La puerta se abrió. Carlos entró como un huracán, todavía con el gafete de visitante. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué pegaste? Papá. Pablo se lanzó a sus brazos. No quiero ir a Suiza. Carlos miró a Ana María por encima de la cabeza de su hijo. Ella articuló Sebastián y después. No vas a ningún lado. Carlos lo apretó fuerte. Te lo prometo. Pero la abuela no decide. Yo decido. Y yo digo que te quedas aquí, conmigo y con Luis. Pausó. Y con Ana María. La reunión con los padres de Sebastián fue un desastre. Los Mendizábal llegaron exigiendo la expulsión de Pablo. Ana María reconoció el tipo. Dinero viejo, conexiones políticas, la clase de personas que creían que el mundo les debía todo. Es un salvaje, declaró la señora Mendizábal. Igual que esa madre que tenía. Carlos se tensó. Ana María puso una mano en su brazo. Disculpe. Ana María habló antes de que Carlos pudiera explotar. ¿Conoció a Elena Aguirre? Por supuesto que no, pero una mujer decente no se muere dejando hijos tan pequeños. El silencio fue ensordecedor. Vámonos. Carlos se levantó. Pablo será transferido inmediatamente. Señor Aguirre, la directora palideció. No es necesario. Sí lo es.
Carlos tomó la mano de Pablo. No dejaré a mi hijo donde se insulta la memoria de su madre. Salieron del colegio como refugiados. Pablo caminaba entre Carlos y Ana María, pequeño y callado. «Perdón, papá. No te disculpes por defender a tu mamá». Carlos lo cargó aunque ya pesaba mucho para eso. «Nunca te disculpes por eso». «Tengo clases», Ana María dijo mientras llegaban a los coches. «Digo, yo estudié. Puedo enseñarles en casa mientras encuentran otro colegio». Carlos la miró. Realmente la miró. «Gracias». No fue nada. Ana María. Ella se congeló. Un hombre alto, vestido con traje de diseñador, caminaba hacia ellos. Roberto, su ex, el que la dejó porque no tenía ambiciones. «Roberto». Su voz salió plana. Él miró a Pablo en los brazos de Carlos, el uniforme azul de ella que había empezado a usar por practicidad. «Escuché que trabajabas de... ¿doméstica? Niñera». «Claro». Su sonrisa era condescendiente. «Supongo que el título de educación no sirvió para mucho». «Sirve para educar». Ana María levantó la barbilla. «En Polanco, limpiando mocos de niños ricos». Roberto se rió. «¿Recuerdas cuando planeábamos abrir nuestra propia escuela? Recuerdo que tú planeabas y yo pagaba todo». Roberto ignoró eso. Se volvió hacia Carlos. «Cuídela. Es buena para trabajos simples. No muy brillante, pero trabajadora». Carlos bajó a Pablo. «Entra al coche». «Pero papá, ahora». Pablo obedeció. Carlos se volvió hacia Roberto. «¿Tu nombre?» «Roberto Sánchez, socio en Sánchez y Asociados». «Ah». Carlos sacó su teléfono. «El bufete que quiere el contrato con mi empresa». Roberto palideció. «¿Su empresa?» «Aguirre Technologies». Carlos marcó un número. «¿Miguel?» «Sí», habla Carlos. «Sobre el contrato legal que íbamos a revisar, cancélalo. No trabajamos con firmas que contratan imbéciles». «Señor Aguirre, yo no...» «La señorita Flores es una educadora brillante. Ha logrado más con mis hijos en una semana que 7 profesionales en 2 años». Carlos guardó el teléfono. «Y si la vuelve a insultar, me aseguraré de que no solo mi empresa, sino todas las empresas en mi red sepan exactamente qué clase de hombre es usted». Roberto balbuceó algo y huyó. Carlos se volvió hacia Ana María, quien lo miraba con la boca abierta. «Yo, no tenías que...» «Sí tenía». Carlos se pasó la mano por el cabello. «Aunque tal vez fui demasiado...» «¿Papá?» Pablo había bajado la ventana. «¿Ya podemos irnos? Luis me está esperando para jugar». El momento se rompió. Ana María subió a su viejo Tsuru mientras Carlos y Pablo subían al BMW. «Nos vemos en casa», dijo Carlos. «Casa. No la casa. Casa». Ana María manejó con el corazón confundido. Roberto siempre la había hecho sentir pequeña. Carlos la hacía sentir importante. Cuando llegó, Luis la esperaba en la puerta. «¿Es verdad que Pablo le rompió la nariz a Sebastián?» «¿Cómo sabes?» «Todos saben todo en el colegio». Luis parecía orgulloso. «Pablo es un héroe. Pablo está castigado». Carlos apareció detrás de su hijo. «Pero dijiste que no debía disculparse», protestó Pablo. «Por defender a mamá, no. Por usar violencia, sí». Carlos se arrodilló. «¿Qué hacemos en esta familia cuando estamos enojados?» Los gemelos se miraron. «¿Explotar licuadoras?», sugirió Luis. «No». «¿Guerra de pintura?», intentó Pablo. «Solo los miércoles». Ana María tosió. «¿Qué tal si creamos un diario de sentimientos?» «¿Un qué?». Los 3 Aguirre la miraron idénticos. «Un cuaderno donde dibujan lo que sienten, cuando están enojados, tristes, felices». Fue al estudio y volvió con cuadernos. 1 para cada uno. «Yo no dibujo», protestó Carlos. «Ahora sí». Ana María le dio un cuaderno negro. «Regla familiar». «Ella no puede hacer reglas familiares», Luis miró a su papá. «¿Oh sí?». Carlos tomó el cuaderno. «Aparentemente sí». Se sentaron en el piso de la sala, 4 personas con cuadernos y crayones. Pablo dibujó un puño golpeando una nube negra. Luis dibujó a Gertrudis la araña comiéndose a alguien sospechosamente parecido a Sebastián. Carlos miraba su página en blanco. «No sé qué dibujar». «Lo que sientes». Ana María estaba dibujando una maraña de líneas de colores. «No sé qué siento». Ella lo miró. «Eso es un sentimiento también». Carlos dibujó un signo de interrogación. Luego otro. Luego llenó la página de signos de interrogación.
Pablo se asomó. Papá está muy confundido. Sí, Carlos miró a Ana María mientras lo decía. Mucho. Esa noche, después de acostar a los niños, solo un grito de pesadilla, progreso, Ana María encontró a Carlos en su estudio. Siento lo de hoy, empezó él. Con tu ex. No debí. Gracias. Ella se sentó frente a él. Nadie nunca me había defendido así. ¿Nadie? Mi familia piensa que desperdicio mi educación. Roberto pensaba que no tenía ambición. Se encogió de hombros. Tal vez tengan razón. No. Carlos se inclinó hacia adelante. Lo que haces con Pablo y Luis es extraordinario. Es solo... Elena estaría tan agradecida. Su voz se quebró ligeramente. Yo estoy tan agradecido. Se miraron a través del escritorio. El aire se sentía cargado como antes de una tormenta. Deberíamos... Ana María empezó. Sí. Carlos se aclaró la garganta. Mi suegra llega el viernes. ¿Algún consejo? No la dejes sola con los niños. Patricia puede ser... Buscó la palabra. Intensa. Intensa como abuela cariñosa o intensa como villana de telenovela. Carlos casi sonrió. La segunda. Genial. Ana María se levantó. Necesitaré refuerzos. ¿Qué tienes en mente? Déjamelo a mí. Caminó hacia la puerta, luego se volvió. Carlos, Pablo no necesita otro colegio, necesita tiempo. Puedo enseñarles hasta que estén listos. ¿Harías eso? Ya lo estoy haciendo. Sonrió. Solo que ahora será oficial. Cuando se fue, Carlos abrió su diario de sentimientos. Dibujó una casa, luego una familia, y en medio una figura con cabello negro que conectaba todo. No era amor, todavía no, pero era algo. Y ese algo lo aterraba más que cualquier negocio millonario. Bienvenidos a Control de Misión. Pablo estaba parado frente al escritorio de Carlos con un palo de escoba como puntero. Hoy presentaremos nuestros descubrimientos sobre las hormigas. Luis acomodó sus dibujos en el escritorio. Había hormigas por todas partes. Hormigas rojas, negras, con sombreros, con zapatos. No puedo creer que esté haciendo esto, murmuró Carlos. Shh, Ana María lo codeó. Es su primera presentación oficial. Había sido idea de ella transformar la oficina de Carlos en control de misión cada tarde. Los niños presentaban sus investigaciones del día, mientras Carlos aprendía a escuchar. Las hormigas pueden cargar 50 veces su peso. Pablo señaló un dibujo. Como papá cuando nos carga a los dos. Yo peso más, protestó Luis. No es cierto. Señores, Ana María tosió. Profesionalismo. Los gemelos se enderezaron. Continuando, Pablo carraspeó como había visto hacer a su padre. Descubrimos una colonia en el jardín. Tienen una reina. Como la señorita Ana, añadió Luis. Carlos casi se atraganta con su café. Ana María se sonrojó. La señorita Ana no es una reina, dijo Pablo seriamente. Es la jefa del desastre. Mejor título, concordó Ana María. ¿Tienen preguntas, señor papá? Luis imitó el tono formal que Carlos usaba en sus juntas. Sí. Carlos se aclaró la garganta. ¿Qué comen las hormigas? Los gemelos intercambiaron miradas emocionadas. Habían preparado esto. Experimento en vivo, gritaron al unísono. Antes de que Carlos pudiera protestar, habían sacado un frasco con hormigas y pedazos de comida. ¿Y era eso parte de su almuerzo de ayer? Observen. Pablo puso pan en el escritorio. No, en mi escritorio no. Las hormigas marcharon hacia el pan como un ejército diminuto. Luis tomaba notas en su diario científico, un cuaderno con más dibujos que palabras. Fascinante. Luis aplaudió. Mira, papá, hacen una fila. Carlos miraba horrorizado cómo las hormigas invadían su espacio sagrado de trabajo. Ana María le puso una mano en el hombro. Es temporal, susurró. Hay hormigas en mi escritorio de caoba. Hay niños felices en tu oficina. Carlos la miró. Tenía razón. Pablo explicaba emocionado sobre las feromonas, palabra que Ana María les había enseñado, mientras Luis dibujaba el recorrido de las hormigas. Siguiente semana, Pablo anunció, investigaremos por qué el señor Martínez tiene 6 gatos. ¿El vecino? Carlos frunció el ceño. Es sospechoso, Luis asintió solemnemente. Nadie necesita 6 gatos. Tal vez está solo, sugirió Ana María. O es un brujo. Pablo bajó la voz dramáticamente.
Carlos se rió. Realmente se rió. No investiguen al vecino sin permiso. Pero con permiso sí. Luis brincó esperanzado. Ya veremos. Después de recoger las hormigas, con solo 3 escapadas que requirieron persecución, los gemelos corrieron al jardín. Carlos se quedó mirando su escritorio. Hay migajas de pan. Hay vida, corrigió Ana María. ¿Cuándo fue la última vez que reíste así en esta oficina? Elena solía... Se detuvo. Ella traía a los bebés aquí, gateaban bajo el escritorio mientras yo trabajaba. Puedes tener ambas cosas, trabajo y familia. Hoy cancelé 2 juntas. Carlos la miró. Para ver hormigas. ¿Te arrepientes? No, la respuesta lo sorprendió. Para nada. Un trueno retumbó afuera. Las nubes negras que habían amenazado todo el día finalmente se abrieron. La lluvia golpeó las ventanas como puños diminutos. ¡Tormenta! Luis entró corriendo, los ojos muy abiertos. ¡Odio las tormentas! Pablo lo seguía, tratando de parecer valiente pero fallando. Otro trueno. Los gemelos gritaron y corrieron hacia Carlos, quien los atrapó automáticamente. Es solo ruido, dijo, aunque él mismo se sobresaltó con el siguiente relámpago. Mamá cantaba, murmuró Pablo contra su camisa. Sobre el pulpo, añadió Luis. Carlos miró a Ana María desesperado. No las sé, articuló sin sonido. Esperen aquí. Ana María salió corriendo. Volvió con su laptop. Tuve una idea la semana pasada. Abrió Skype. Llamé a alguien especial. La pantalla se iluminó. Una mujer mayor apareció, el mismo cabello oscuro de Elena pero con canas, los mismos ojos de los gemelos. ¡Abuela Teresa! Los niños casi tiran la laptop. Mis amores, la madre de Elena sonrió desde Guadalajara. Ana María me dijo que necesitaban canciones para la tormenta. Carlos se quedó congelado. Teresa, yo... Nada de disculpas, Carlos. La mujer lo miró con cariño. Sé que es difícil. Para todos. Abuela. Pablo se acurrucó contra Carlos, pero mirando la pantalla. ¿Sabes la del pulpo? Por supuesto, la inventé yo para tu mamá cuando era pequeña. Teresa empezó a cantar. El pulpo Sebastián vendía zapatos sin parar. Ana María se sentó junto a ellos tarareando. Los gemelos empezaron a relajarse. Para la tercera canción, una sobre una nube con hipo, Luis ya estaba bostezando. Gracias, Carlos le dijo a su suegra. Patricia llega mañana y... Patricia es Patricia. Teresa suspiró. Cuida a mis nietos, Carlos. Y cuida a Ana María. Elena habría... Pausó. Habría estado feliz de saber que encontraste ayuda. Después de colgar, Carlos cargó a los gemelos dormidos, uno en cada brazo, como cuando eran bebés. Ana María los siguió con las cobijas. Acostaron a Pablo primero, luego a Luis. Ambos murmuraron algo sobre hormigas y pulpos, pero no despertaron. En el pasillo, Carlos y Ana María se quedaron parados, escuchando la lluvia. No sabía que conocías a Teresa. La llamé después del incidente del mural. Pensé que los niños necesitaban... Se encogió de hombros. Familia es más que solo las personas que viven en la casa. Ana María. ¿Sí? Carlos dio un paso hacia ella, luego otro. Estaban tan cerca que ella podía oler su colonia mezclada con el aroma de crayones que ahora siempre parecía tener. Yo, empezó él. Un relámpago iluminó el pasillo. Ana María brincó. Carlos la atrapó instintivamente, sus manos en sus brazos. También me asustan las tormentas, confesó ella en un susurro. A Elena le encantaban. Su voz era suave. Decía que era el cielo aplaudiendo. Suena a algo que ella diría. Se miraron en la semioscuridad. Carlos levantó una mano hacia su mejilla. Ana María cerró los ojos. Papá, la voz de Pablo los separó como un rayo. Tuve una pesadilla. Carlos soltó a Ana María tan rápido que ella casi se cae. Ya voy, campeón. Ana María se apoyó contra la pared, el corazón golpeando contra sus costillas. Carlos se volvió hacia ella. Yo... Ve, dijo ella. Te necesita. Carlos asintió y entró al cuarto de Pablo. Ana María se quedó en el pasillo tocando el lugar donde casi, la había besado. Esto es un error, murmuró al vacío. Pero cuando escuchó a Carlos cantando torpemente sobre el pulpo Sebastián, cuando escuchó la risa somnolienta de Pablo, supo que ya era muy tarde. No se estaba enamorando de Carlos Aguirre, ya estaba enamorada. A la mañana siguiente Carlos trabajó desde casa.
Y la siguiente, y la siguiente. ¿Ya no tienes oficina?, Luis preguntó el jueves, mientras Carlos instalaba su laptop en el comedor. Tengo oficina, pero prefiero estar aquí. ¿Por qué? Pablo no levantó la vista de su dibujo de hormigas ninja. Carlos miró a Ana María, quien fingía no escuchar mientras preparaba el desayuno. Porque aquí están ustedes. Y la señorita Ana, añadió Luis inocentemente. Sí. Carlos no apartó la vista de ella. Y Ana María. Ella casi deja caer los huevos. ¡Cuidado! Pablo corrió a ayudarla. La abuela Patricia odia el desorden. Llega mañana, ¿verdad? El estómago de todos pareció apretarse. Necesitamos un plan. Luis se puso serio. La abuela Patricia no entiende el miércoles de desastre. O control de misión, añadió Pablo. O la diversión en general, murmuró Carlos. Papá. Los gemelos lo miraron escandalizados, pero riéndose. ¿Qué? Es verdad. Ana María sirvió el desayuno. Tal vez deberíamos mostrarle lo felices que están. Ella no cree en felicidad. Pablo pinchó sus huevos. Cree en comportamiento apropiado. Y en internados suizos. Luis se estremeció. Carlos tomó una decisión. Vamos a ser nosotros mismos. Si no le gusta, es su problema. ¿Y si trata de llevarnos? Pablo sonó pequeño. Nadie se los va a llevar. Carlos los miró. ¿Me escuchan? Nadie. Son mis hijos. Se quedan conmigo. ¿Y la señorita Ana? Luis la miró preocupado. Ana María es... Carlos buscó las palabras. Ana María es familia. La palabra quedó flotando como una promesa, o tal vez como una declaración. Esa noche, después de que Ana María se fue, Carlos encontró un dibujo que Pablo había dejado. Era su familia, pero ahora Ana María no estaba entre ellos y él. Estaba tomada de su mano. Carlos guardó el dibujo en el cajón donde guardaba las fotos de Elena. Perdóname, susurró a la fotografía de su esposa, pero creo que me estoy enamorando de nuevo. La fotografía sonreía como siempre, como aprobando, como diciendo ya era hora. Mañana llegaría Patricia con sus juicios y sus planes, pero esta noche, Carlos Aguirre se permitió soñar con una vida donde Ana María no era la niñera. Era algo más, algo permanente, algo como amor. Los socios llegarán a las 8. Carlos ajustaba su corbata por tercera vez. Por favor, solo necesito 2 horas de paz. Ana María terminaba de peinar a Luis mientras Pablo practicaba su mejor comportamiento, caminando con un libro en la cabeza. ¿Así de derecho, papá? Perfecto. Carlos revisó su reloj. ¿Seguro que pueden? Nos portaremos bien, prometieron los gemelos al unísono. Demasiado al unísono. Ana María entrecerró los ojos. ¿Qué están planeando? Nada. Pablo parpadeó inocentemente. Somos ángeles, añadió Luis. Los ángeles no esconden frascos detrás de la espalda. Luis mostró el frasco. Estaba vacío. Casi. Son los capullos de las mariposas, explicó. Del proyecto de ciencias. Van a salir pronto. Pablo rebotaba emocionado. Tal vez esta noche. No, Carlos fue firme. Los capullos se quedan en su cuarto, lejos del comedor. Pero papá, sin peros. Esta cena puede definir nuestro futuro. Ana María notó como dijo, nuestro. Los niños también. ¿Nos vamos a mudar? Luis abrazó el frasco. No. Carlos se arrodilló. Pero necesito que los socios piensen que sí. Es estrategia de negocios. Mentir está mal. Pablo frunció el ceño. No es mentir. Es negociar. Los gemelos no parecían convencidos. Ana María intervino. Vamos a llevar los capullos arriba. ¿Pueden mostrarme sus libros de dinosaurios? Sí. Corrieron escaleras arriba. Carlos la detuvo con una mano en su brazo. Gracias, sé que es viernes y deberías estar. ¿Dónde más estaría? Se miraron. El aire se cargó como antes de las tormentas. Ana... El timbre sonó. Son ellos. Carlos se pasó la mano por el cabello. ¿Me veo? Te ves bien. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Carlos sonrió. Esa sonrisa nueva que había empezado a aparecer. Tú también. Subió las escaleras con las mejillas ardiendo. Los socios eran 3. Takashi Yamamoto de Tokio, James Morrison de San Francisco y Eduardo Domínguez de la Ciudad de México. Ana María los observó desde el pasillo del segundo piso, mientras Carlos los guiaba al comedor. La casa es espectacular, dijo Morrison.
Perfecta para vender. El mercado inmobiliario en Polanco está en su mejor momento, añadió Domínguez. Ana María sintió algo apretarse en su pecho. Esta casa era más que paredes. Era donde Elena había vivido, donde los niños nacieron, donde... Se escapó una. Pablo perseguía algo por el pasillo. Una mariposa monarca revoloteaba hacia las escaleras. ¡Atrápala! Luis corría detrás con una red improvisada, la funda de una almohada. ¡Silencio! Ana María siseó. Su papá. ¡Hay más! 3 mariposas más emergieron del cuarto. Los capullos habían eclosionado todos al mismo tiempo. Es una señal, Pablo jadeó mientras saltaba tratando de atrapar una. ¿De qué? No sé, pero mamá amaba las mariposas. Desde abajo la voz de Morrison flotaba. Con el dinero de la venta podrías establecerte cómodamente en Silicon Valley. Las escuelas allá son excelentes para situaciones difíciles. ¿Situaciones difíciles? La voz de Carlos era tensa. Los niños sin madre necesitan estructura, disciplina. He escuchado que has tenido problemas con el personal doméstico. Ana María sintió fuego en las venas. Los gemelos también lo sintieron. ¿Escuchaste eso? Pablo apretó los puños. Dijo que somos difíciles. Luis parecía a punto de llorar. No son difíciles. Ana María los abrazó. Son niños que perdieron a su mamá. La señorita del colegio dijo lo mismo. Pablo se soltó. Que necesitábamos disciplina. Todos dicen eso. Luis pateó la pared. Pero nadie nos pregunta qué necesitamos nosotros. Las mariposas revoloteaban alrededor de ellos, naranjas y negras contra las paredes blancas. ¿Saben qué? Ana María tomó una decisión que probablemente la haría ser despedida. Vamos a mostrarles exactamente qué clase de niños son. Operación Defensa. Los ojos de Pablo brillaron. Operación Mariposa. Bajaron en silencio. Ana María abrió la puerta del comedor con calma. Disculpen la interrupción. Los niños querían desearles buenas noches. Carlos la miró alarmado. Los gemelos entraron en pijama angelicales. Buenas noches, dijeron al unísono. Demasiado dulce. Carlos entrecerró los ojos. También, Pablo continuó, queríamos mostrarles nuestro proyecto de ciencias. Este no es el momento, empezó Carlos. Miren. Luis señaló hacia arriba. Una mariposa había entrado por la puerta abierta. Luego otra. Y otra. ¿Qué? Yamamoto se levantó. ¡Eclosionaron! Pablo aplaudió. Todas al mismo tiempo. 7 mariposas monarca danzaban sobre la mesa, alrededor del candelabro, entre los sorprendidos empresarios. ¡Sáquenlas! Morrison agitaba su servilleta. Son inofensivas, Ana María dijo calmadamente. Y hermosas. Son plagas. Domínguez trató de aplastar una con su portafolio. No. Luis se lanzó a proteger la mariposa. Son bebés. Como nosotros éramos bebés, Pablo añadió, mirando directamente a Morrison. Difíciles, pero no por nuestra culpa. Carlos se quedó inmóvil, mirando a sus hijos defender a las mariposas. Luego, lentamente empezó a reír. No una risa educada de negocios. Una carcajada real desde el estómago. 55 millones, jadeó entre risas. Quieren que venda esto por 55 millones. Carlos, Yamamoto parecía preocupado. ¿Estás bien? Estoy perfecto. Carlos se levantó, una mariposa aterrizó en su hombro. Mis hijos criaron mariposas. De orugas. Observaron la transformación completa. Es el ciclo de vida, Pablo dijo orgulloso. Como nosotros, Luis añadió. Éramos tristes orugas, ahora somos menos tristes. Ana María sintió lágrimas picar sus ojos. ¿Saben qué es realmente difícil? Carlos miraba a sus socios. Niños que no sienten. Niños que no exploran. Niños que no defienden lo que aman. Esto es ridículo. Morrison se levantó. Claramente no estás pensando racionalmente. Por primera vez en 2 años estoy pensando claramente. Carlos tomó suavemente una mariposa en su mano. Mi esposa habría amado esto. Habría dicho que era magia. Era magia, papá. Pablo se acercó. Mamá mandó las mariposas. Para decirnos algo, Luis tomó la mano de su padre. ¿Qué creen que dice? Los gemelos miraron a Ana María, luego a su padre. Que está bien ser feliz otra vez. El silencio fue absoluto, excepto por el suave aleteo de las mariposas.
La oferta expira el lunes. Yamamoto recogió su portafolio. Entonces expira. Carlos no apartó la vista de sus hijos. Los socios salieron murmurando sobre oportunidades desperdiciadas y decisiones emocionales. Carlos no los acompañó a la puerta. ¿Estás enojado?, Pablo preguntó en voz pequeña. ¿Por las mariposas? No. Carlos los abrazó. ¿Por defenderse? Nunca. Pero el dinero no compra esto. Señaló a las mariposas danzando en la luz del candelabro. No compra la magia. Ana María empezó a recoger los platos abandonados. Deja eso, Carlos le dijo. Celebremos. ¿Quién quiere chocolate caliente? Con malvaviscos, gritaron los gemelos. Tunasus. Todos los malvaviscos corrieron a la cocina. Ana María empezó a seguirlos, pero Carlos la detuvo. Lo siento, empezó ella. Debí controlarlos mejor. Ana María. La forma en que dijo su nombre la silenció. Mis hijos defendieron algo hermoso esta noche. Lo aprendieron de ti. Yo no. Les enseñaste que está bien sentir. Que está bien crear caos si es por algo importante. Se acercó. Que está bien amar después de perder. Ana María no podía respirar. Carlos estaba tan cerca. Una mariposa pasó entre ellos quebrando el momento. El chocolate se está quemando, Luis gritó desde la cocina. Corrieron a salvar el chocolate. Los gemelos habían añadido todo. Malvaviscos, chispas de chocolate, canela, miel. Es un desastre, rió Ana María. Perfecto. Carlos probó la mezcla. Absolutamente perfecto. Limpiaron juntos, los 4. Las mariposas encontraron las ventanas abiertas y salieron a la noche. Los gemelos se quedaron dormidos en el sofá, bigotes de chocolate en sus caras. Carlos y Ana María los miraban desde la cocina. Mi suegra llamó, dijo él en voz baja. Llega mañana en el vuelo de las 10. ¿Está lista? ¿Para Patricia? Carlos la miró. Nadie está listo para Patricia. ¿Tan mala es? Elena la amaba, pero Patricia cree que el dolor debe ser privado, permanente, como un monumento. ¿Y tú qué crees? Carlos la miró. Tenía chocolate en la mejilla. Sin pensar levantó la mano y la limpió con el pulgar. Ana María cerró los ojos. Creo, su voz fue un susurro, que Elena envió las mariposas. ¿Para decir qué? Que está bien, que está bien. Carlos se inclinó hacia ella. Ana María podía sentir su respiración. Papá, me duele el estómago. Pablo estaba en la puerta, verde. El momento se rompió. Ana María corrió hacia el niño, mientras Carlos agarraba una cubeta. Demasiado chocolate, diagnosticó ella. Demasiada emoción, añadió Carlos. Mientras cuidaban a Pablo, mientras Luis se despertaba preguntando por las mariposas, mientras la noche se convertía en madrugada, Ana María pensó en las palabras no dichas. Que está bien amar de nuevo, pero algunas palabras pensó mientras Carlos cantaba suavemente a sus hijos, necesitan el momento correcto. Y con Patricia llegando en pocas horas, el momento correcto parecía muy, muy lejano. ¿Lista para la guerra?, Carlos preguntó mientras acostaban a los gemelos. Ana María cuadró los hombros. Lista. No sabía que Patricia Aguirre de Mendizábal no venía solo a visitar, venía a destruir. ¿Qué le pasó a mi casa de hija? Patricia Aguirre de Mendizábal estaba en el umbral como una estatua de hielo, vestido Chanel negro, perlas que costaban más que el carro de Ana María, y una expresión que podría congelar el infierno. Detrás de ella, una mujer con uniforme británico impecable sostenía una maleta Louis Vuitton. «Hola, Patricia». Carlos no se movió de donde estaba sentado con los gemelos, construyendo una torre de bloques. «Niños, saluden a su abuela». «Hola, abuela». Los gemelos no levantaron la vista. Patricia observó la sala. El fuerte de cobijas del martes, los dibujos pegados en las paredes, la mancha de pintura que no había salido completamente de la alfombra. «Es un desastre». «Es un hogar», Carlos respondió calmadamente. Elena mantenía todo impecable. «Elena está muerta». Las palabras cayeron como piedras. Los gemelos se tensaron. Ana María, que observaba desde la cocina, vio a Pablo apretar tanto un bloque que sus nudillos se pusieron blancos. «Precisamente por eso necesitan estructura». Patricia chasqueó los dedos. «Margaret, muéstrate». La mujer británica dio un paso adelante.
Soy Margaret Worthington, especialista en niños con trauma. Nuestros niños no necesitan especialistas. Carlos se levantó. ¿No? Patricia señaló la pared donde habían dibujado con crayón un accidente del miércoles. ¿Esto te parece normal? Luis se paró de un salto. Fue mi culpa. Yo dibujé ahí. Claro que fue tu culpa. Patricia ni lo miró. Por eso necesitas disciplina apropiada. No le hables así. Pablo se puso delante de su hermano. ¿Ven? Patricia se volvió hacia Carlos, sin modales, sin respeto. Elena estaría... No. Ana María salió de la cocina. No podía seguir escondida. No va a usar a Elena para lastimar a estos niños. Patricia la miró como si fuera una cucaracha. ¿Y ustedes? Ana María Flores, la niñera. Ah, una sola sílaba que destilaba desprecio. La que deja que destruyan todo. La que los deja ser niños. ¿Niños? Patricia rió sin humor. Los niños de sociedad no se comportan como salvajes. Los gemelos retrocedieron como si las hubieran golpeado. Ana María vio el momento exacto en que algo se rompió en sus ojos. «Vámonos», Luis jaló a Pablo. «Hagámoslo». «No», Pablo lo detuvo. «Prometimos no más operaciones». «Pero ella...» «Usamos palabras». Pablo miró a Ana María. «¿Verdad? Dijiste que usáramos palabras». Ana María sintió orgullo y dolor mezclados. «Así es». «Entonces...» Pablo se volvió hacia su abuela. «Abuela, tus palabras duelen. No somos salvajes. Somos tristes». «Y enojados», añadió Luis, «porque mamá no está». «Y asustados», Pablo tomó la mano de su hermano, «porque todos quieren que seamos diferentes». Patricia parpadeó, claramente no esperando elocuencia de 6 años. «Margaret tiene folletos», dijo finalmente ignorando sus palabras. «Los mejores internados en Suiza». «No», Carlos fue firme. «El Liceo Rosenberg acepta niños desde los 6 años». «He dicho no». Patricia sacó una carpeta de su bolso. Elena lo habría querido. Todo el aire salió de la habitación. «¿Qué?» Carlos estaba pálido. «Lo discutimos cuando se enfermó». Patricia abrió la carpeta. Si algo le pasaba, quería que los niños tuvieran la mejor educación. Elena nunca habría... No. Patricia sacó una carta. Su letra. Carlos la tomó con manos temblorosas. Ana María vio sus ojos moverse mientras leía. Esto... Su voz se quebró. Esto es de antes. Cuando los niños tenían 2 años. Antes de que supiera que se iba a morir. Patricia fue despiadada. Los planes no cambian porque las circunstancias cambian. Todo cambia cuando te estás muriendo. Carlos explotó. Los gemelos corrieron hacia Ana María. Ella los envolvió en sus brazos. «Tengo algo más». Patricia sonrió cruelmente. El diario de Elena, sus últimos meses. Sacó un cuaderno de cuero rosa. Ana María reconoció el tipo. Ella tenía uno similar donde escribía sobre los niños. «No tienes derecho». Carlos avanzó hacia ella. «Soy su madre, tengo todo el derecho». Patricia abrió el diario. Escucha lo que escribió. «Tengo miedo de que Carlos no pueda solo. Es brillante con los negocios, pero los niños necesitan suavidad». Carlos se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Patricia continuó. «A veces sueño que alguien más los cría. Alguien que les enseña a reír de nuevo». Se detuvo dramáticamente. «¿Ves? Hasta Elena sabía que no podrías... Lee el resto». Todos se volvieron. Margaret, la niñera británica, había hablado. «¿Disculpe?» Patricia la fulminó con la mirada. «El resto de esa entrada la leí mientras esperábamos en el aeropuerto». Margaret se quitó el sombrero. «Haraise, espero que Carlos encuentre a alguien que ame a nuestros hijos, alguien que les enseñe que está bien hacer desastre, estar triste, estar enojado, alguien que no los convierta en pequeños adultos, sino que los deje ser niños el mayor tiempo posible». Patricia estaba roja. «Estás despedida». «Nunca me contrató realmente». Margaret miró a Ana María. «¿Es usted la que les enseña a hacer desastre?» «Miércoles de desastre», murmuró Luis desde los brazos de Ana María. «Brillante». Margaret sonrió. «Elena habría adorado eso». «No la conociste», escupió Patricia. «No, pero leí su diario completo. No solo las partes convenientes». Margaret se volvió hacia Carlos. «Hay una entrada del día antes de morir». Carlos cerró los ojos. «No necesito...»
Dice, le dije a Carlos que no me reemplace. Fue cruel. La verdad es que espero que encuentre el amor otra vez. Alguien que lo haga reír como yo, ya no puedo. Alguien que enseñe a nuestros hijos que la vida continúa, que el amor no muere, solo se transforma. Ana María sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Los gemelos sollozaban abiertamente. Como las mariposas, susurró Pablo. Patricia arrebató el diario. Eso no prueba nada. Los niños necesitan estructura. Los niños necesitan amor. Carlos se enderezó. Y lo tienen, aquí, con Ana María. Con la sirvienta. Patricia rió amargamente. Con la mujer que los hace reír. Que los deja pintar ángeles. Que convirtió mi oficina en control de misión. Carlos miró a Ana María. Que les enseñó que los hombres fuertes sí lloran. Es inadecuado. Es perfecto. Elena era de buena familia. Elena era maestra de kindergarten cuando la conocí. Carlos avanzó. Lo olvidaste. Trabajaba en una escuela pública en Iztapalapa. Tú la llamaste inadecuada también. Patricia retrocedió. Pero me enfrenté a ti entonces y me enfrentaré ahora. Carlos tomó el diario. Mis hijos se quedan. Ana María se queda. Si no te gusta, conoces la salida. Esto no ha terminado. Patricia agarró su bolso. Tengo derechos de abuela. Y yo tengo el mejor equipo legal de México. Carlos abrió la puerta. Vete, Patricia. Cuando estés lista para ser abuela de verdad, no suegra controladora, eres bienvenida. Hasta entonces, Patricia salió como un huracán. Margaret se quedó. ¿Necesitan una cocinera?, preguntó esperanzada. Que hago un pastel de chocolate terrible para los dientes, pero excelente para el alma. Los gemelos miraron a su papá con ojos suplicantes. Ana María decide, dijo Carlos. Ella es la jefa aquí. Ana María sintió algo enorme en el pecho. ¿Qué dicen, niños? ¿Probamos el pastel de Margaret? Sí, gritaron corriendo hacia la cocina con Margaret. Carlos y Ana María se quedaron solos. Sobre lo que dije, sobre lo que Elena escribió. Hablaron al mismo tiempo. Se detuvieron, se miraron. Necesito aire, dijo Ana María de repente. Todo era demasiado. Las palabras de Elena, la mirada de Carlos, la verdad colgando entre ellos. Salió al jardín. Las mariposas de la noche anterior habían dejado capullos vacíos. Transformación completa. Carlos la siguió. Ana, no puedo. Se volvió hacia él. No puedo ser su reemplazo. No eres... ¿No? Elena escribió sobre alguien que amara a los niños, que te hiciera reír. Las lágrimas caían libremente. No puedo competir con un fantasma. No estás compitiendo. Carlos se acercó, pero ella retrocedió. Necesito pensar, los niños... Esto es sobre los niños, no sobre nosotros. ¿Nosotros? Carlos sonó esperanzado. No hay nosotros. Ana María se limpió las lágrimas. Soy la niñera. Tú eres mi jefe. Patricia tenía razón en eso. Patricia está equivocada en todo. En esto no. Ana María cuadró los hombros. Me quedaré por los niños, pero esto, lo que sea que está pasando, tiene que parar. Carlos parecía como si lo hubieran golpeado. Ana, por favor. Señorita Ana. Luis gritó desde la cocina. Margaret puso fuego al horno. Es controlado, gritó Margaret. Mosley. Ana María corrió adentro. Carlos se quedó en el jardín, sosteniendo el diario de Elena. Lo abrió en una página al azar. Carlos nunca leerá esto, pero necesito escribirlo. Si encuentra a alguien más, espero que sea alguien que vea más allá de su armadura. Alguien que lo obligue a vivir, no solo existir. Alguien que ame a nuestros hijos como propios, pero que también lo ame a él. Completamente, locamente, como yo lo amé, como mereces ser amado de nuevo. Cerró el diario. Adentro podía escuchar a Ana María y Margaret manejando la crisis del horno. Los gemelos reían. Su casa sonaba viva, pero su corazón se sentía a punto de romperse. Otra vez. ¿Por qué tienes tu bolsa grande? Luis miraba a Ana María guardar sus cosas personales del cuarto de empleados. Solo organizando. No podía mirarlo a los ojos. Pablo apareció con su diario de sentimientos. Dibujé algo. Era Ana María con una maleta, caminando hacia una puerta. ¿Es sobre mí? Es sobre mi pesadilla. Pablo la miró fijamente. Soñé que te ibas como todas las demás. Ana María sintió un nudo en la garganta. No me voy a ir. Estás guardando tus cosas. Es complicado.
Los adultos siempre dicen eso cuando van a hacer algo malo. Luis cruzó los brazos. Antes de que pudiera responder, escucharon a Carlos en su oficina, hablando por teléfono. Sí, estoy revisando la oferta final. 55 millones es sustancial. Los gemelos se miraron con pánico. «Va a vender». Luis agarró a Pablo. «Nos vamos a California». Pablo se puso pálido. «No». Ana María empezó, pero los niños ya habían corrido a su cuarto. Los encontró bajo la cama con una linterna, susurrando furiosamente. «Operación Salvación Familiar», decía Pablo. «Necesitamos un milagro», respondía Luis. «Niños, salgan de ahí». Salieron arrastrándose, llenos de polvo y determinación. «Señorita Ana», Pablo tomó sus manos. «¿Amas a papá?» «¿Qué? No, yo...» «Porque él te mira como miraba a mamá». Luis fue directo al grano. «Eso no es...» «Y tú lo miras igual». Pablo la estudió. Pero con miedo. 6 años. Tenían 6 años y veían todo. «Es complicado», repitió débilmente. «No». Luis negó con la cabeza. «El amor no es complicado. Los adultos lo hacen complicado». Mamá decía... Pablo sacó una foto de Elena del cajón. Que el amor era simple, como respirar. «Pero duele», Ana María admitió sin pensar. «Todo duele». Luis se encogió de hombros con sabiduría de niño. «Pero no todo vale la pena». Se miraron, 2 niños pequeños con ojos enormes y esperanzados. «¿Nos ayudas?», Pablo preguntó. «¿Con qué?» «Operación Salvación Familiar». Luis sonrió. «Pero necesitamos un adulto». Ana María sabía que debería decir no. Debería mantener distancia, ser profesional. Pero estos niños, ¿qué necesitan? Sus sonrisas podrían iluminar todo Polanco. 1 hora después, Ana María estaba en la florería con los gemelos y una Margaret muy entusiasta. «Necesitamos flores que digan algo», explicaba Pablo seriamente al vendedor. «Todas las flores dicen algo». El hombre mayor sonrió. «¿Qué quieren decir?» «Quédate», dijo Luis. «Por favor, quédate y sé nuestra mamá». El florista miró a Ana María. Ella estaba roja hasta las orejas. «Es para un proyecto escolar». «Claro», el hombre guiñó. «Girasoles para la alegría, rosas rojas para el amor, margaritas para los nuevos comienzos». «¡Todas!», los gemelos gritaron. Gastaron todos sus ahorros, 500 pesos en monedas que habían guardado por meses. Ana María añadió el resto sin que se dieran cuenta. «Ahora», Pablo dirigía como un pequeño general, «las escondemos en el garage». «¿Y luego?» «Luego». Luis sonrió traviesamente. «Hacemos que papá las encuentre». De vuelta en casa, Carlos seguía en su oficina. Habían extendido papeles por todo el escritorio. La oferta de compra, estados financieros, proyecciones. «Papá». Pablo entró sin tocar. «Ahora no, hijo. Es importante. Más tarde. Es sobre mamá». Carlos levantó la vista inmediatamente. Luis entró con una caja de zapatos. «¿Encontramos algo?» Era mentira, por supuesto. La caja tenía cartas que los gemelos habían escrito esa mañana con ayuda de Ana María, pero Carlos no sabía eso. Sacó la primera carta. Letra temblorosa de Pablo. «Querido papá, mamá estaría triste si nos vamos. Esta es nuestra casa». La siguiente, de Luis. «Los fantasmas buenos viven aquí. Si nos mudamos, mamá no nos encontrará». Carlos se hundió en su silla. «Niño, hay más». Pablo señaló hacia la puerta. «Pistas. Mamá dejó pistas». «¿Pistas? Tienes que encontrarlas». Luis lo jaló. «Vamos». Lo arrastraron fuera de la oficina. En el pasillo había una flecha de papel pegada en la pared. «¿Qué?» «Sigue las flechas». La primera flecha llevaba a la cocina. Ahí, pegada en el refrigerador, había una foto de la primera vez que los gemelos cocinaron con Ana María. Estaban cubiertos de harina, riendo. «Recuerdo este día». Carlos tocó la foto. «Hicieron galletas que sabían a cemento. Pero nos divertimos». Luis lo empujó hacia la siguiente flecha. El comedor. Un dibujo del primer miércoles de desastre. Carlos embarrado de pintura comestible, persiguiendo a Ana María. «Parecías joven», observó Pablo. «Como antes». La sala. Un video en la tablet. Carlos no sabía que Ana María lo había grabado. Él cantando la canción del pulpo a los niños.
inventando versos porque no recordaba la letra. Tu voz es terrible, rió Luis. Pero lo intentaste, añadió Pablo suavemente. Cada flecha llevaba a otro recuerdo. La oficina convertida en control de misión, el mural de Elena en el garage, los diarios de sentimientos. ¿Por qué me muestran esto? Carlos preguntó, aunque su voz ya sabía. Una flecha más. Pablo lo guió al jardín. Las flores estaban arregladas en el pasto formando palabras «Casa Mamá Ana». Ana María estaba parada entre las letras llorando. «Los niños», empezó. «Te necesitamos». Luis corrió hacia ella. «Papá te necesita». Pablo lo siguió. Yo no participé. Ana María trató de explicar, pero los gemelos la callaron con abrazos. Carlos caminó hacia ellos lentamente. En sus manos tenía algo que los niños no habían puesto, el diario de Elena. «Hay una entrada», dijo con voz ronca, «del día que nacieron». Todos se quedaron quietos. «Hoy nacieron mis hijos. Son perfectos. Espero que encuentren amor que los complete como Carlos me completa. Espero que sean valientes para amar, incluso si duele, especialmente si duele. Porque un corazón que no arriesga es un corazón que no vive». Miró a Ana María. «Mis hijos son valientes, más que yo. Carlos, te amo». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que tocaron todo. «No me amas», Ana María retrocedió. «Amas la idea, te amo», repitió. «Por cómo discutes conmigo sobre los horarios, por cómo conviertes cada desastre en aventura, por cómo cantas canciones ridículas sin saber la letra». «Papá», Pablo tiró de su camisa. «El plan». «Ah, sí». Carlos se arrodilló, no ante los niños, ante Ana María. «¿Hay algo más?» Sacó una caja pequeña, no un anillo, era muy pronto para eso. Era un collar con 3 dijes, 2 figuritas de niños y un corazón. Los gemelos ahorraron para esto también. «Gastamos todo», protestó Luis. «Yo añadí el resto», Carlos sonrió. «Como equipo, como familia», corrigió Pablo. Ana María miraba el collar a través de las lágrimas. «No puedo». «Entonces no». Carlos se levantó. «Pero quédate, no como la niñera, como Ana María, como la mujer que amo, como la madre que mis hijos eligieron. Hicimos certificados». Luis corrió adentro y volvió con un papel pintado con crayones. «Certificado oficial de mamá», decía en letras torcidas. «Para Ana María Flores por ser la mejor mamá no mamá del mundo». Tenía huellas de manos de los gemelos, y abajo, con letra temblorosa, «Firmado, tus hijos, si quieres». Ana María se quebró. Cayó de rodillas y los gemelos la abrazaron. «¿Es un sí?», Pablo preguntó esperanzado. «Es un...» miró a Carlos. Él esperaba, vulnerable como ella nunca lo había visto. «Es un lo intentaremos». «¡Suficiente!». Los gemelos celebraron. Carlos la ayudó a levantarse. Sus manos se tocaron. Esta vez, ninguno se apartó. «¿Y la oferta?», preguntó ella. «¿Qué oferta?». Carlos sacó los papeles de su bolsillo y los rompió. «Mi vida está aquí». «Con nosotros», gritaron los gemelos. «Tu suegra», empezó Ana María, «que curiosamente está ahí». Margaret señaló hacia la puerta. Patricia estaba parada en la entrada, maleta en mano. Había visto todo. «Yo», empezó. «Abuela». Pablo fue hacia ella cuidadosamente. «¿Estás enojada?». Patricia lo miró. Luego a Luis, a Carlos, a Ana María. «Estoy...». Una lágrima rodó por su mejilla. «Estoy cansada de estar enojada». Luis corrió y la abrazó por las piernas. «Nosotros también». Patricia se quebró. Se arrodilló y abrazó a los gemelos, llorando abiertamente. «Lo siento», sollozó. «Lo siento tanto». «Está bien». Pablo le palmeó la cabeza. «Los hombres fuertes sí lloran, y las abuelas fuertes también». Patricia rió a través de las lágrimas. Miró a Ana María. «Elena habría...». Se detuvo. Empezó de nuevo. «Elena habría estado feliz». Ana María le extendió la mano. Patricia la tomó. «Hay pastel de chocolate», ofreció Margaret, «solo un poco quemado». «¿Con helado?», preguntó Patricia. «Todo el helado», gritaron los gemelos. Mientras caminaban hacia la casa, los gemelos saltando, Margaret y Patricia hablando sobre técnicas de horneado, Carlos y Ana María tomados de la mano, una mariposa monarca pasó volando. «Mira», susurró Luis, «mamá dice que está bien.
y por primera vez en 2 años, todos estuvieron de acuerdo. Estaba bien amar de nuevo, estaba bien vivir de nuevo, estaba bien ser familia de nuevo, una familia diferente, rota y reconstruida, imperfecta y hermosa, pero familia al fin. 3 años después, la casa de Polanco resonaba con un caos diferente, controlado pero alegre, organizado pero flexible. Mamá Ana. Luis, ahora de 9 años y casi tan alto como Ana María, corría por las escaleras. Pablo puso sal en mi pasta de dientes otra vez. No es sal, Pablo gritó desde arriba. Es bicarbonato. Estamos en la unidad de química. Ana María se levantó del sofá con cuidado, su vientre de 7 meses haciendo el movimiento más lento. ¿Unidad de química o guerra de hermanos? Ambas, admitieron los gemelos al unísono. La escuela que Carlos y Ana María habían fundado, Colegio Elena Aguirre, enseñaba ciencias a través de experiencias prácticas. Los gemelos eran sus estudiantes más entusiastas y sus conejillos de indias más frecuentes. ¿Dónde está papá?, preguntó Ana María. Control de misión, respondieron automáticamente. La oficina de Carlos seguía siendo control de misión 3 tardes a la semana, pero ahora incluía videoconferencias donde los gemelos presentaban sus proyectos a inversores potenciales para la escuela. Ana María subió lentamente. Carlos estaba en una llamada con Tokio, pero ahora hablaba sobre expansión educativa, no sobre vender su empresa. Mi esposa es la directora pedagógica, decía con orgullo. Ella desarrolló el currículum. Esposa. Todavía la hacía sonreír. La boda había sido pequeña, en el jardín, con las mariposas monarca migrando justo ese día. Patricia había llorado más que nadie, abrazando a Ana María como la hija que nunca tuvo. «Ya llegamos». Margaret entró con Patricia, ambas cargando bolsas del mercado. En estos 3 años, Margaret se había convertido en parte de la familia, oficialmente como ama de llaves, pero realmente como la tía excéntrica que todos necesitaban. Patricia venía cada mes desde Monterrey, cada visita más suave, más abuela, menos juez. «Compré pintura», anunció Patricia. «¿Para qué?». Carlos había terminado su llamada. «Para expandir el mural del garage, necesita una bebé». El mural original había crecido. Elena seguía ahí con sus alas doradas, pero ahora había más figuras. Ana María con su vestido de novia, Margaret con su delantal quemado. Patricia sonriendo. Había tomado meses convencerla de añadirse. Y pronto una bebé. «Es niña, ¿verdad?». Pablo tocó el vientre de Ana María. «Según el ultrasonido», confirmó ella. «¿Cómo se llamará?». Luis preguntó por 100ª vez. Carlos y Ana María se miraron. Habían discutido esto por meses. «Elena», dijo Carlos suavemente. «Elena Esperanza». Los gemelos se quedaron callados. Luego Pablo sonrió. A mamá le hubiera gustado. «Podemos llamarla Eli», sugirió Luis, «para no confundirnos». «O Pequeña E», añadió Pablo. «O Destruye Pañales». Luis se rió. «¡Luis!». Ana María lo regañó, pero reía también. El timbre sonó. Era Teresa, la madre de Elena, que había venido desde Guadalajara para el baby shower del fin de semana. «¡Abuela Tere!». Los gemelos corrieron a abrazarla. 2 abuelas, 2 visiones del mundo, pero unidas por el amor a estos niños. «Traje las recetas de Elena». Teresa le entregó un cuaderno a Ana María. «Para cuando Eli crezca». Ana María lo hojeó, encontrando notas en los márgenes con la letra de Elena. «Pablo adora esto. Luis es alérgico, usar almendras en vez de nueces. Carlos finge que no le gusta el dulce, pero se come todo». «Vamos al cementerio», dijo Carlos de repente. «Todos». Era su ritual mensual, pero esta vez con la familia completa. En el Panteón francés, la tumba de Elena estaba cubierta de flores frescas. Los gemelos habían traído sus libretas de calificaciones, puros 10 en creatividad y trabajo en equipo, aunque matemáticas seguía siendo un reto. «Hola, mamá», Pablo empezó. «Soy yo, ya no mojo la cama». «Yo ya no le tengo miedo a la oscuridad», añadió Luis. «Bueno, solo un poco». «Les va excelente en la escuela», continuó Ana María. «Son los estudiantes más creativos». «Y los más desastrosos», añadió Carlos con cariño. «Tu mamá está aquí». Patricia tocó su pecho. «Se casó con Carlos», lo hace reír otra vez. «Y cocina mejor que tú», Luis fue honesto. «Luis», todos lo regañaron. «Pero es verdad, mamá quemaba todo».
Como Margaret. Pablo se rió. Oye, protestó Margaret, pero sonreía. Teresa puso una mano en la lápida. Tu familia creció, mija, como querías. Carlos se arrodilló frente a la tumba, Ana María a su lado. Le vamos a poner tu nombre, dijo suavemente. Elena Esperanza Aguirre Flores, para que siempre seas parte de esto. Una mariposa monarca aterrizó en la lápida. Luego otra, y otra. La migración, susurró Ana María. Miles de mariposas pasaban sobre ellos, naranjas y negras contra el cielo azul. Es mamá. Pablo no preguntó. Afirmó. Diciendo que está bien, concordó Luis. Se quedaron ahí, esta familia improbable, viendo las mariposas pasar. De vuelta en casa, el miércoles de desastre había evolucionado. Ahora incluía a todo el vecindario. Niños de todas las edades venían a pintar, construir, explorar. «Guerra de agua», le gritó alguien. Y ahí estaba, el momento del principio. Ana María con la manguera rociando a los gemelos que ahora dirigían un ejército de niños del barrio. Carlos trataba de proteger su laptop mientras reía. Margaret y Patricia habían formado una alianza inesperada, atacando con globos de agua. Teresa grababa todo con su teléfono. «¡Por Elena!», gritaron los gemelos mientras lanzaban el ataque final. Todo el jardín explotó en agua, risas, gritos de alegría. Ana María sintió una patada. Eli también quería participar. Carlos la abrazó por detrás, ambos empapados. «¿Te arrepientes?», preguntó él. «¿De qué?». «De haber aceptado la entrevista equivocada». Ana María se volvió en sus brazos. Fue la entrevista correcta, solo que no lo sabíamos. Los gemelos corrieron hacia ellos, embarrados hasta las orejas. «¡Foto familiar!», gritó Teresa. Se acomodaron todos, Carlos y Ana María en el centro, los gemelos adelante, las abuelas a los lados, Margaret haciendo orejas de conejo detrás de Patricia. «¡Digan barro!», gritó Teresa. «¡Barro!». La cámara captó el momento perfecto. Una familia nacida del dolor, construida con amor, cementada con lodo y risas. Esa noche, mientras acostaban a los gemelos, que ya no necesitaban ayuda pero les gustaba la rutina, Pablo miró a Ana María. «Mamá». Ya no era mamá Ana o señorita Ana. Solo mamá. «Sí, mi amor. Cuando nazca Eli, ¿nos seguirás queriendo igual?». Ana María y Carlos se miraron. Era la pregunta que todos los hermanos mayores hacían. «Los voy a querer diferente», dijo Ana María honestamente. Los gemelos se tensaron. «A ustedes los quiero como los valientes que me enseñaron a ser mamá. A Eli la querré como la bebé que me hizo mamá por segunda vez. Diferente pero igual de inmenso. Como mamá Elena nos quería a nosotros y ahora nos quiere desde el cielo», dijo Luis. «Exacto». Pablo se sentó. «¿Podemos contarle a Eli sobre las operaciones?». «Todas», rió Carlos, «especialmente Operación Pantano». «Fue nuestra mejor», concordó Luis orgulloso. «No», Pablo negó. «La mejor fue Operación Salvación Familiar». Miraron alrededor del cuarto, las paredes ahora cubiertas con años de arte, proyectos, fotos. «¿Saben?». Ana María acarició su vientre. «Creo que Elena, la primera Elena, envió las mariposas. Y me envió a mí, y envió a Eli. Un plan de 3 partes». Luis asintió seriamente. «Mamá siempre fue buena planeando». «La mejor», concordó Carlos. Esa noche, mientras la casa dormía, Ana María bajó al garage. El mural brillaba bajo la luz de la luna. Elena con sus alas doradas sonreía. «Gracias», susurró Ana María, «por confiarme esto». Una brisa movió las cortinas, o tal vez fue algo más. Pero Ana María supo con certeza absoluta que Elena aprobaba. Esta familia rara, hermosa, reconstruida, esta segunda oportunidad de amor, este hogar construido sobre lágrimas pero cementado con risas, perfecto en su imperfección, completo en su caos, y absolutamente, innegablemente, eternamente amado. ¿Qué te pareció la historia de Carlos y Ana María? Deja tu comentario abajo. En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y toca la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.